El Fondo Monetario Internacional le ha dicho que no a Nicolás Maduro. El FMI le negó al líder del régimen de Venezuela los $5.000 millones que ayer le pedía al organismo para hacer frente a la pandemia. En un comunicado, la entidad señala que su compromiso con las naciones que integran el bloque o el grupo que hacen parte del FMI se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, a propósito de que Maduro no es reconocido como presidente en gran parte de esta comunidad internacional. Entonces se le niega este financiamiento que, decía Maduro, era para atender la situación del coronavirus, una situación que antes había dicho que tenía perfectamente controlada. ¿Cómo pidió el régimen de Nicolás Maduro este financiamiento por $5.000 millones? Ayer el canciller madurista Jorge Arreaza presentaba a través de su cuenta en Twitter esa carta que le era enviada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver un fragmento de esta carta que fue firmada por Maduro, que está escrita de forma personal y decía, entre otras cosas, esto: es por ello, citando el tema del coronavirus, que acudimos a su honorable organismo para solicitarles su evaluación respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por $5.000 millones. Es solo una línea de esta extensa carta que fue publicada en inglés y en español, así como fue enviada al Fondo Monetario Internacional. Honorable organismo. Este tono dista y mucho de aquella actitud regular de Nicolás Maduro frente al Fondo Monetario Internacional. Que ahora es honorable, antes fue calificado por Maduro, incluso por Chávez, incluso por el mismo canciller madurista Arreaza, incluso por Diosdado Cabello, como un organismo criminal que atenta contra la supervivencia de los pueblos, a su autodeterminación, a la posibilidad de seguir adelante, a la posibilidad de definir su rumbo y de autofinanciarse en medio de situaciones aún adversas. Escuchemos lo que antes dijo en una ocasión Nicolás Maduro, una de muchas. Nosotros hemos venido liberándonos de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Nos hemos venido liberando totalmente. Y no caeremos más nunca en la vida en las garras del Fondo Monetario. Más nunca, ténganlo por seguro. Los primeros que lo tienen que tener muy claro son los chismosos de la derecha aquí en este país. Más nunca en las garras del Fondo Monetario Internacional. Estarán cayendo como condorito uno detrás de otro escuchando estas palabras. Varios elementos. Más nunca caer en las garras, organismo criminal, y muchos caen para atrás como condorito, haciendo referencia a esa tira cómica. ¿Quién cae para atrás como condorito en este momento a propósito de lo que se dice, de lo que se dijo, de lo que se pide, de lo que le responden? Vamos a analizar este tema con Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Embajador Vecchio, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes. ¿Quién cae en este momento como condorito frente a lo que pasa? Bueno, indudablemente que estamos viendo aquí nuevamente una manipulación de Nicolás Maduro jugando con la crisis y tratando de crear algo para buscar culpables en otro sitio cuando el verdadero responsable de la tragedia es Nicolás Maduro. El principal obstáculo, Carlos, para que este dinero no se le dé a Venezuela es el propio Nicolás Maduro, porque hizo una elección falsa en el 2018 y porque también nunca presentó cifras económicas y tampoco ningunos planes para la recuperación económica de Venezuela. De hecho, rompió relaciones con el Fondo Monetario, sacando a los representantes del Fondo Monetario en Venezuela y no presentando ningún tipo de información que requieren las normas internas de ese propio organismo. Es decir, muy poca transparencia, pero mucha corrupción. Y ya Nicolás Maduro sabía de antemano de que eso no iba a prosperar, simplemente lo hizo como una manipulación, simplemente para buscar culpables o echarle la culpa a alguien de la profunda tragedia que vive nuestro país. Una manipulación más de Nicolás Maduro y sobre todo sigue la estrategia de Irán, que fue culpar las sanciones. También Irán mandó una carta de ese corte al Fondo Monetario buscando hacer responsable a otros países de la propia tragedia nuestra que ha sido generada por el propio Nicolás Maduro, el peor país preparado para recibir una pandemia de esta manera. Así que esto es nuevamente una manipulación
y que creo que quien termina pagando al final del día las consecuencias de esa irresponsabilidad sigue siendo el pueblo de Venezuela. Sigue siendo la gente que lamentablemente sufre, lamentablemente se infecta y no puede atenderse debidamente, y no solo del coronavirus. No es solamente esa la enfermedad, son muchas, incluso erradicadas hace décadas en Venezuela, que han regresado por la desidia, han regresado porque no hay asepsia en los hospitales, han regresado porque no hay ni siquiera un algodón en los hospitales venezolanos, que en muchos casos eran referencia en distintas especialidades, no solo en el continente, sino en el mundo. Entonces, no es no tener los 5.000 millones para atender este evento sobrevenido, que es sobrevenido para todo el mundo, que es sobrevenido para muchos que no lo esperaban, pero que en Venezuela se hace más grave porque no hay condiciones ni siquiera para atender una gripe regular. Así es, Carlos. Y fíjate que en Venezuela el régimen pide que se laven las manos, pero no hay agua. Piden que estén en su casa, pero no hay electricidad. O que se queden en su casa por horas y resulta que no hay comida o suficiente comida. O tampoco están dadas las condiciones económicas para que esas personas puedan quedarse tranquilas en su casa. Y como tú muy bien lo dices, esta tragedia es mucho más profunda en Venezuela porque todo el sistema nuestro de salud ha colapsado. Y eso es el mayor fuerte que hoy tienen los venezolanos, que no se pueden ni siquiera atender, como tú muy bien lo mencionas, una gripe. Por eso nosotros, desde el gobierno interino, hemos mandado un mensaje muy claro, Carlos, y desde aquí hemos estado articulando con organismos internacionales, con el sector privado, por supuesto, con los Estados Unidos, una ayuda tanto económica que pueda servir para llevar insumos médicos y también comida a los venezolanos. Y el presidente interino, por supuesto, va a anunciar eso en su momento. Pero estamos buscando solución, no excusa. Yo creo que en este momento se trata de salvar vidas y el régimen de Maduro lo que está tratando es de construir culpables para no tener la responsabilidad de la profunda crisis que nosotros vivimos. Así que nosotros seguimos construyendo desde acá con las distintas organizaciones internacionales el apoyo que Venezuela requiere para atender en la medida de nuestras posibilidades la profunda tragedia que nos está tocando enfrentar. Carlos, tan difícil y con tantos obstáculos, como mencionar uno simple. Desde el gobierno interino se habilita una plataforma a través de la tecnología, una herramienta tecnológica para difundir información, para las medidas de prevención, para saber qué hacer frente a cada uno de los casos. Coronavirusvenezuela.info, y es bloqueada por la CanTV, la compañía de teléfonos de Venezuela que maneja el servicio de Internet. Aunque usted tenga, para explicarle a nuestra audiencia, cualquier servicio privado con alguna empresa teleoperadora, el servicio de Internet es manejado por la CanTV, manejado por el régimen, y se bloquea este tipo de espacios, este tipo de iniciativas que en definitiva deviene en ayudar a la gente. Así es, y te pongo otro caso, Carlos, que lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos. El único país que ha cerrado su espacio aéreo ha sido Venezuela. Venezuela no le permite ni siquiera a sus venezolanos regresar a su país. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Colombia, si bien cerró su frontera, permite el acceso de vuelos para que los colombianos puedan regresar, y así todos los países, incluyendo Estados Unidos. Bueno, ha quedado un número de venezolanos en tránsito aquí en los Estados Unidos y en otros países que no pueden regresar a Venezuela porque el régimen lo impide, no permite que sus propios venezolanos regresen a su país, con las medidas de controles que tienen que existir, estamos de acuerdo, pero esa medida va en contra de la Constitución y va en contra de todo lo que han hecho los países y ha dejado varado en muchos países a los venezolanos. Por eso nosotros desde aquí estamos trabajando con el Departamento de Estado para que se otorgue una medida a esos venezolanos cuya visa puede expirar, cuya estadía aquí puede expirar, y para que no estén ilegales se pueda construir también un estatus migratorio que les dé ese alivio mientras construimos la salida para que esos venezolanos puedan llegar a Venezuela. Pero aquí estamos viendo unas medidas, como tú muy bien lo dices, que afectan a los propios venezolanos, adoptadas por el régimen, que ningún otro país ha adoptado y que va en contrasentido a lo que se viene haciendo. Carlos, quiero volver al tema de los recursos. A propósito de que se pidan 5.000 millones de dólares, que sin duda pueden ser necesarios para un país en crisis, de eso no hay discusión, pero que en otros casos han sido dilapidados, que no sabemos a dónde llegan. Un país del que se sacan las reservas internacionales, incluso las reservas en oro, y se venden tratando de burlar y sortear por todos lados las sanciones que le han sido impuestas. Pero
¿cuánto dinero se ha dilapidado en estos años para no tener al menos un hospital de referencia que pueda atender los casos de coronavirus? Mira, es por eso que te decía al inicio que ha habido poca transparencia y mucha corrupción. Y por supuesto no pueden ser quienes hoy conducen al país, el régimen de Maduro, el que causó estos problemas, el mismo que va a solucionarlo. Nadie lo cree, ni el Fondo Monetario lo cree, ni nadie lo cree. Y entonces, ¿cómo se le va a dar real a unas personas que son responsables de la tragedia que están viviendo y que han saqueado todo el dinero de la nación? Así que el gran obstáculo hoy para que llegue más ayuda a Venezuela, más apoyo, es precisamente el régimen de Maduro. Y por eso es un llamado, Carlos, que hacemos también a la Fuerza Armada, que tiene responsabilidad con la tragedia. Mira, Carlos, estamos a pocos días, semanas de que se lleve en Venezuela una explosión y una tragedia mucho mayor. Porque aquí, mientras le piden a los venezolanos que estén en su casa, como te dije, no hay agua, pero tampoco habrá comida, pero tampoco habrá trabajo. De manera que a los venezolanos van a estar en una situación totalmente crítica, responsabilidad del régimen de Maduro, que ha impedido que la ayuda, la articulación que nosotros hemos hecho a nivel internacional no pueda llegar a Venezuela. Y más bien hoy la sensatez tiene que privar para que esa comida y esa ayuda que nosotros estamos articulando desde afuera pueda llegar. Hoy el obstáculo para que Venezuela requiera más ayuda, para que tenga más ayuda, para que le llegue más apoyo a nivel internacional, es precisamente Nicolás Maduro. Esta crisis no la podemos enfrentar solo y necesitamos el apoyo internacional, y nosotros estamos articulando para que toda esa ayuda pueda llegar a nuestro país para poder enfrentar y superar esta crisis. Tercer día en el que Nicolás Maduro ha decretado ese aislamiento que mencionabas, que le digan a alguien en el estado Zulia, para ubicarnos en el extremo occidente de Venezuela, muy cerca de La Guajira con Colombia, a 40 grados de temperatura, 45, que tiene que estar en su casa sin servicio eléctrico, que no puede encender un aire acondicionado, un ventilador, un abanico, según se diga en cada país, y que se quede allí, que permanezca allí, que probablemente no le va a afectar el coronavirus, pero prácticamente se puede ahogar del calor. Y en cuanto a lo último, Carlos, ya para cerrar, decías que se está articulando esta posibilidad de enviar ayuda a Venezuela. ¿A través de qué vías? ¿Cómo se haría? Mira, esto es un esfuerzo que estamos articulando con organismos internacionales, organizaciones internacionales vinculadas al sector salud, con países y aliados que tenemos internacionalmente, por supuesto, incluyendo los Estados Unidos, y con empresas privadas, para nosotros articular un esfuerzo de ayuda de insumos médicos para protección de nuestros doctores, nuestras enfermeras, nuestro pueblo, y comida, como tú muy bien lo dices. Esto va mucho más allá del coronavirus, y ese esfuerzo que lo estamos construyendo lo anunciará el presidente interino Juan Guaidó muy pronto. A él le corresponde hacer esos anuncios, pero la primera misión que nos ha pedido nuestro presidente interino es el apoyo y la articulación de todo este esfuerzo internacional para ponerlo al servicio de los venezolanos, porque al final del día de lo que se trata es de salvar vidas. Así que todos esos anuncios concretos los hará el presidente interino, pero seguimos empujando para que eso se pueda materializar lo antes posible. Y ojalá se enfrente y se asuma sin mezquindad, que es lo más importante, y con ese debido carácter de urgencia que parece no ver el régimen de Nicolás Maduro. Gracias, Carlos. Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, por haber estado con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos. Un placer.